Boeing B-29 Super Fortress. En febrero de 1944, en las plantas de producción de Wichita, en el estado de Kansas, los técnicos trabajaban día y noche con temperaturas bajo cero. Los aviones permanecían al aire libre, porque no había suficientes hangares. Los equipos se turnaban en los motores cada 20 minutos, porque de lo contrario las manos dejaban de responder. Era el primer bombardero de serie de la historia, con cabina presurizada, torretas controladas a distancia y una computadora analógica de a bordo. El programa de su creación costó más que la bomba atómica. En 1940, el mando de la aviación del ejército lanzó un encargo para un bombardero capaz de alcanzar cualquier punto del Pacífico con una carga completa de bombas. Ningún avión existente cumplía esa condición. Boeing propuso una máquina que hasta entonces no había existido. Un fuselaje de 26 metros de largo, una envergadura 14 metros y medio mayor que la del B-17, y 4 motores Wright de 2.200 caballos de fuerza cada uno. 3 cabinas presurizadas estaban unidas por un túnel de paso sobre las bahías de bombas. Un sistema de tiro controlado a distancia de General Electric dirigía 10 ametralladoras pesadas en torretas remotas, guiadas por una computadora desde cualquiera de los 5 puestos de mira. En febrero de 1943, el segundo prototipo se incendió en vuelo durante una prueba y se estrelló contra una planta procesadora de carne al norte de Seattle. Murieron los 11 miembros de la tripulación y 20 trabajadores en tierra. Boeing declaró que el avión era insatisfactorio y anunció que no tenía intención de construirlo. El general Hap Arnold, comandante de la aviación del ejército, amenazó con exigir la devolución de los $200 millones ya pagados. La producción no se detuvo. El costo total del programa B-29 alcanzó los $3.000 millones. La bomba atómica costó $2.000 millones. En total se fabricaron 3.970 aviones. La computadora del sistema de tiro corregía la puntería en cada disparo, según la velocidad del blanco, la temperatura del aire, la velocidad y el rumbo del propio avión, y el desgaste de los cañones. El alcance efectivo de tiro llegaba a 1.000 metros, frente a 500 metros del B-17 con sus torretas manuales. En 1945, los Super Fortress destruyeron la mayor parte de la infraestructura industrial japonesa. La espoleta de proximidad. El 5 de enero de 1943, cerca de Guadalcanal, el teniente Red Cochrane, al mando de la batería de popa del crucero ligero Helena, derribó un bombardero en picado japonés Bal con la segunda salva de 3. Los proyectiles no impactaron al avión, explotaron a pocos metros de él. Antes de 1942, un proyectil antiaéreo explotaba al impacto o mediante un temporizador ajustado a mano. Ambos métodos exigían un cálculo preciso que nunca resultaba suficiente. Para derribar un solo avión en maniobra hacían falta cientos, a veces miles de proyectiles. En septiembre de 1940, una misión militar británica entregó a los científicos estadounidenses sus avances sobre la espoleta de proximidad por radio. El desarrollo quedó a cargo de la División de Geomagnetismo del Instituto Carnegie, en Washington, bajo la dirección del físico Merle Tuve. La tarea consistía en alojar dentro del cuerpo de un proyectil antiaéreo un transmisor y un receptor de radio en miniatura, capaces de soportar al disparo una aceleración de 20.000 veces la gravedad y una rotación de 25.000 revoluciones por minuto. La espoleta emitía de forma continua una señal de radio. Cuando la señal reflejada regresaba con un desplazamiento Doppler correspondiente a unos pocos metros del blanco, el circuito se cerraba. El proyectil explotaba por sí mismo, sin temporizador y sin impacto directo. La primera prueba contra 3 drones radiocontrolados sobre la bahía de Chesapeake, en agosto de 1942, alcanzó los 3 blancos en 4 salvas, el primer día. La Marina canceló el segundo día de pruebas y puso en marcha la producción de inmediato. El programa contaba con un nivel de protección comparable al del proyecto atómico. Durante casi toda la guerra, el Pentágono prohibió el uso de estas espoletas sobre tierra firme, por temor a que un proyectil sin explotar cayera en manos del enemigo. El permiso para emplearlas contra blancos terrestres se concedió solo en diciembre de 1944, en las Ardenas, cuando la infantería alemana avanzó a campo abierto, creyéndose a salvo por el mal tiempo. Hacia el final de la guerra se producían 70.000 espoletas al día. En total se fabricaron alrededor de 22 millones de unidades durante el conflicto. Ni los alemanes ni los japoneses llegaron a entender nunca por qué la artillería antiaérea aliada se había vuelto de pronto el doble de letal. El torpedo Mark 24 Fido. El 12 de mayo de 1943, un Liberator del mando costero británico atacó al submarino alemán U-456 en el Atlántico Norte.
El avión lanzó un solo artefacto y se retiró de la zona. Ese artefacto no era una bomba. Al caer al agua, se sumergió hasta una profundidad de 15 metros y comenzó a moverse en círculos. Cuando sus hidrófonos captaron el sonido de las hélices del submarino, cambió de rumbo. El U-456 fue el primero de los 37 submarinos destruidos por esta arma. El concepto de torpedo antisubmarino con guiado acústico fue desarrollado al mismo tiempo por 4 grupos: el Laboratorio de Acústica Submarina de la Universidad de Harvard, los Bell Laboratories, General Electric y el tanque hidrodinámico David Taylor. El proyecto fue clasificado oficialmente bajo el nombre de Proyecto 61, con el nombre clave FIDO. Oficialmente el arma figuraba como una mina, para ocultar su verdadera naturaleza incluso dentro de la propia marina. Su longitud era de 2 metros con 13 centímetros, su diámetro de 48 centímetros y su peso de 308 kilogramos. 4 hidrófonos piezoeléctricos repartidos por el contorno del casco captaban el ruido de las hélices hasta una distancia de 1,5 kilómetros. Un motor eléctrico impulsaba el torpedo a 22 kilómetros por hora, suficiente para alcanzar a cualquier submarino sumergido, pero no para alcanzar a uno en superficie. Esa velocidad fue uno de los secretos mejor guardados del programa. Si el enemigo hubiera sabido que podía escapar del torpedo emergiendo a la superficie, habría emergido. Durante la guerra se lanzaron 204 torpedos FIDO contra submarinos. Resultado: 37 destruidos, 18 dañados. La eficacia por munición empleada llegaba al 22%, frente al 9,5% de las bombas de profundidad lanzadas desde el aire. El pedido inicial era de 10.000 unidades, se redujo a 4.000. El torpedo resultó tan eficaz que no hizo falta más. La bomba BAT. En abril de 1945, tripulaciones japonesas frente a las costas de Borneo vieron cómo bombarderos estadounidenses lanzaban algo desde una altura de 4.500 metros y giraban de inmediato. Los objetos lanzados planeaban y giraban en dirección a los barcos. Los artilleros japoneses abrían fuego, cambiaban de rumbo, ejecutaban maniobras evasivas. Las bombas seguían girando tras ellos. A bordo de los aviones atacantes, durante todo ese tiempo, nadie hacía nada. La BAT se desarrollaba desde 1942 en la Oficina Nacional de Normas, junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y los Bell Laboratories. En la parte delantera había una antena de radar activa, emitía una señal de forma continua y recibía el eco reflejado por el blanco. Un autopiloto fabricado por Bendix comparaba la orientación hacia el blanco con el rumbo actual y desviaba las superficies de control. Una vez lanzada la bomba, el avión quedaba libre. No se necesitaba ninguna comunicación con la bomba. El cuerpo era un módulo de planeo basado en una bomba aérea estándar de 450 kilogramos, con alas de 3 metros de envergadura. Generadores eólicos en las alas alimentaban la electrónica y los controles. El alcance de planeo desde la altura máxima llegaba a 37 kilómetros. Esto significaba que el avión portador podía atacar sin entrar en el radio de alcance de la defensa antiaérea de los barcos. Las bombas guiadas alemanas Fritz 10 y Henschel 293, empleadas desde 1943, requerían la participación constante de un operador. El bombardero debía permanecer a la vista del blanco hasta el momento del impacto. La BAT no requería nada de eso. Su primer uso en combate fue en abril de 1945, en la zona de Borneo. Se hundieron varios barcos japoneses y el buque de patrulla Aguni resultó dañado desde una distancia de 37 kilómetros. Hacia el final de la guerra se habían producido alrededor de 3.000 unidades. El principio establecido por la BAT, el lanzamiento de un arma autoguiada sin intervención de un operador, se convirtió en la base de toda la generación siguiente de misiles antibuque. El ONTOS. A finales de 1967, el primer y el tercer batallón de armas antitanque del Cuerpo de Marines fueron disueltos en Vietnam. Los vehículos que empleaban habían sido rechazados por el ejército ya en 1953, considerados demasiado pequeños, demasiado vulnerables y en general poco adecuados. 2 meses después comenzó la ofensiva del TET. El ONTOS, palabra griega que significa cosa, fue diseñado como un cazacarros ligero, transportable por aire. Su masa era de 9 toneladas, su blindaje alcanzaba los 13 milímetros en los laterales, más o menos lo mismo que el del tanque británico Mark I en 1916. Su armamento incluía 6 cañones sin retroceso de 106 milímetros, montados de 3 en cada lado sobre soportes externos. La tripulación constaba de 3 hombres. La dotación de munición era de 18 disparos. Para recargar,
el artillero tenía que salir del vehículo. En 1953, en el campo de pruebas de Aberdeen, se dispararon los 6 cañones a la vez. El chorro de gases de la descarga arrancó ladrillos de la pared de un edificio cercano y rompió los cristales de los autos en el estacionamiento. El ejército rechazó el vehículo. El cuerpo de marines encargó toda la producción, 297 unidades. El 30 de enero de 1968, 8 batallones del ejército norvietnamita tomaron Hue. Los combates callejeros en los callejones estrechos de la ciudadela duraron 25 días. Los hontos se acercaban hasta las murallas y abrían brechas en ellas con tiro directo. El proyectil M581, al explotar, lanzaba 9.600 agujas de acero. Una salva de los 6 cañones a la vez lanzaba 58.000. Las unidades norvietnamitas aprendieron a abandonar los edificios en cuanto oían el ruido del motor de un Ontos. El coronel Stanley Hughes, comandante del primer regimiento de Marines, escribió en su informe que, si había que elegir un solo tipo de apoyo de fuego como el más eficaz, era ese cañón sin retroceso de 106 milímetros, sobre todo montado en el Ontos. De los 297 vehículos construidos, la mayoría estaban destruidos o fuera de servicio para 1969. 14 han sobrevivido hasta nuestros días. Northrop y B-49. El 21 de octubre de 1947, sobre el lecho seco del lago Mullock, en California, despegó una máquina sin fuselaje y sin cola. Solo un ala, de 52 metros de envergadura, con 8 motores a reacción Allison J-35, encajados al ras en la sección central. El avión se mantuvo en vuelo 34 minutos. 3 años después, todos los ejemplares construidos fueron cortados y fundidos justo frente a las puertas de la fábrica. En 1993 entró en servicio el B-2, un ala volante de la misma envergadura, construida por la misma empresa según el mismo concepto. Jack Northrop desarrollaba la idea del ala volante desde los años 30. En 1941 recibió un encargo para un bombardero estratégico con un alcance de 16.000 kilómetros. El prototipo de motores de pistón sufría problemas de transmisión. En 1945, el ejército propuso reequipar 2 fuselajes con propulsión a reacción. Así nació el YB-49. El 5 de junio de 1948, el segundo prototipo se desintegró en vuelo. Al desprenderse secciones del ala desde el centro, murieron 5 hombres. La base aérea de Muroc fue renombrada en honor a uno de ellos, Base Aérea Edwards. El prototipo restante siguió volando. El 9 de febrero de 1949, el piloto Robert Cardenas voló de Muroc a la base Andrews, cerca de Washington, 3.600 kilómetros en 4 horas y 25 minutos. Pero una inestabilidad sistemática enguiñada impedía mantener un rumbo recto, necesario para el bombardeo de precisión. Las tecnologías de control capaces de corregir ese defecto no aparecieron hasta los años 80. El 15 de marzo de 1950, el programa fue cancelado. El secretario de la Fuerza Aérea, Stuart Symington, ordenó destruir todos los fuselajes restantes. Llevaron hornos de fundición portátiles a la fábrica de Northrop, en Hawthorne. Los obreros vieron cómo cortaban y fundían los aviones. En abril de 1980, llevaron de vuelta a la planta a Jack Northrop, entonces postrado en una silla de ruedas, y le mostraron una maqueta secreta del futuro bombardero. Era el B-2. Northrop escribió en un papel que ahora sabía por qué Dios lo había mantenido vivo esos últimos 25 años. Murió en febrero de 1981. El primer vuelo del B-2 tuvo lugar en julio de 1989. Convair NB-36. En julio de 1955, sobre zonas poco pobladas de Texas y Nuevo México, comenzó a volar un bombardero equipado con un reactor nuclear. El reactor funcionaba en modo normal. Un avión de transporte lo seguía a distancia segura, con un equipo de paracaidistas a bordo. En caso de accidente, debían saltar y acordonar el lugar antes de que llegara cualquier otra persona. El programa del avión nuclear comenzó en 1946. La idea era sencilla. Un reactor no consume combustible de aviación, así que el avión podría patrullar durante semanas. Para probar la protección de la tripulación contra la radiación, se usó un bombardero B-36 dañado por un tornado en la base de Carswell en septiembre de 1952. La nariz fue reemplazada por completo. La nueva pesaba 12 toneladas, de plomo y caucho. Las ventanillas, de vidrio con plomo,
Medían entre 25 y 30 centímetros de espesor. El reactor pesaba 16.000 kilogramos. Entre vuelos lo bajaban bajo tierra. En total se realizaron 47 vuelos, con un total de 215 horas de vuelo. Durante 89 de esas horas, el reactor funcionó en modo normal. El reactor no movía los motores ni alimentaba ningún sistema del avión. Solo funcionaba e irradiaba las estructuras circundantes, mientras los ingenieros medían el efecto de la radiación en los materiales y la electrónica. Un sistema de monitoreo aparte, llamado internamente Proyecto Halitosis, registraba los gases radiactivos del reactor durante el vuelo. Las pruebas confirmaron que, con la protección adecuada, la tripulación no recibía una dosis mortal. También mostraron que la protección necesaria pesaba tanto que el avión casi no podía cargar peso útil. En marzo de 1961, el presidente Kennedy cerró el programa, que en 15 años había gastado $7.000 millones. El NB-36 sigue siendo la única aeronave de la historia que llevó un reactor nuclear en funcionamiento a bordo. El SR-71 Blackbird. En 1976, un avión estadounidense estableció 2 récords mundiales que siguen sin ser superados. El récord absoluto de velocidad para aviones a reacción con tripulación, 3.529 km por hora, y el récord absoluto de altitud en vuelo horizontal, 25.929 metros. En 3 décadas de servicio, le dispararon más de 4.000 misiles, ninguno lo alcanzó. El SR-71 fue diseñado para reemplazar al U-2 después de que, el 1 de mayo de 1960, un misil soviético derribara a ese avión de reconocimiento sobre Sverdlovsk. La respuesta del ingeniero Clarence Johnson, de los Skunk Works, fue simple: volar tan rápido que ningún misil pudiera alcanzarlo. A 3.500 km por hora, la fricción aerodinámica calienta la superficie del avión a más de 300 grados Celsius. A esa temperatura, el aluminio pierde resistencia. Hacía falta titanio, el 85% de la estructura. A comienzos de los años 60, Estados Unidos producía una cantidad insignificante de titanio para aviación. El líder mundial en su extracción era la Unión Soviética. A través de una red de empresas pantalla, la Agencia Central de Inteligencia organizó la compra de metal soviético, con el que se construyó el avión espía diseñado para vigilar instalaciones militares soviéticas. Los funcionarios soviéticos no verificaban quién era el comprador final. El procedimiento estándar al detectar el lanzamiento de un misil era aumentar la potencia. A 26 kilómetros de altura, el cielo sobre la cabeza es negro, y los pilotos veían misiles incapaces de alcanzarlos. Durante toda su vida operativa, ningún avión fue derribado por el enemigo. 12 de los 32 aviones construidos se perdieron en accidentes no relacionados con acciones de combate. El servicio terminó en 1998, no porque hubiera aparecido un enemigo capaz de derribarlo, sino porque los satélites de reconocimiento resultaban más baratos. El misil Polaris. El 20 de julio de 1960, el submarino nuclear George Washington salió a la superficie en el Atlántico, a 55 kilómetros del Cabo Cañaveral, y lanzó 2 misiles balísticos directamente desde debajo del agua. Fue el primer uso exitoso en la historia de un arma balística submarina de esta categoría. Después del lanzamiento, el submarino volvió a sumergirse. Para destruirlo antes del lanzamiento, primero habría que encontrarlo. Antes del Polaris, las fuerzas nucleares se desplegaban en posiciones terrestres fijas o en bases aéreas cuyas coordenadas eran conocidas por el adversario. Un primer ataque podía destruirlas antes de cualquier respuesta. Un misil balístico a bordo de un submarino nuclear eliminaba esa vulnerabilidad. El portador se movía de forma constante a gran profundidad y su ubicación permanecía desconocida. La represalia se volvía garantizada sin importar el escenario de un primer ataque. El desarrollo comenzó en 1956. La solución técnica clave fue el motor de combustible sólido. Los cohetes de combustible líquido no podían almacenarse de forma segura y permanente a bordo de un submarino. La primera versión de serie, Polaris A1, tenía un alcance de 2.200 kilómetros y llevaba una ojiva de 600 kilotones. Cada submarino de la clase George Washington portaba 16 misiles en silos verticales. El lanzamiento se realizaba desde una profundidad de 15 a 30 metros. En noviembre de 1960, el George Washington salió en su primera patrulla de disuasión, 66 días seguidos bajo el agua.
Para 1967, había 41 submarinos nucleares estadounidenses, con misiles balísticos en patrulla permanente al mismo tiempo. Ningún medio antisubmarino de la época podía detectarlos todos a la vez. El Polaris convirtió un primer golpe nuclear desarmante en algo estratégicamente absurdo. Lanzarlo significaba recibir a cambio una salva desde debajo del agua, desde un punto desconocido del océano mundial. El Lockheed U-2. El 1 de mayo de 1960, el piloto Francis Gary Powers despegó de una base aérea en Pakistán y puso rumbo hacia 4.600 kilómetros de territorio soviético. Sobre Sverdlovsk, un misil soviético S-75 destruyó el avión. Powers se eyectó y descendió en paracaídas. Fue arrestado pocos minutos después. Hasta ese día el mando estadounidense consideraba imposible una intercepción así. El U-2 fue construido por encargo de la Agencia Central de Inteligencia a partir de 1954. El diseñador era el mismo Clarence Johnson. El objetivo era crear un avión capaz de volar sobre territorio soviético, a una altitud inalcanzable tanto para los cazas como para los misiles. La solución fue un ala delgada y muy alargada, como la de un planeador, junto con un potente motor Pratt y Whitney. La altitud de crucero llegaba a 21 kilómetros, el doble de lo que vuelan los aviones de pasajeros. A esa altitud, el cielo sobre la cabeza es negro, y los pilotos usaban trajes parecidos a los espaciales. Desde julio de 1956 hasta mayo de 1960, los U-2 realizaron misiones de reconocimiento sobre territorio soviético. Cada pasada cubría una franja de unos 200 kilómetros de ancho. Las fotografías resolvieron un debate de varios años sobre la llamada brecha de misiles. El número de misiles balísticos intercontinentales soviéticos resultó ser mucho menor de lo que informaba la inteligencia humana. El presidente Eisenhower aprobaba personalmente cada vuelo. Los militares soviéticos seguían al avión por radar desde 1956 sin poder alcanzarlo. Para 1960, el misil S-75 modernizado alcanzó por fin un alcance suficiente en altura. Hizo falta una salva de 14 misiles para derribar el avión. Uno de ellos explotó a pocos metros de la cola. El incidente hizo fracasar la cumbre de París, prevista para el 16 de mayo de ese mismo año. 2 años después, en octubre de 1962, U-2 fotografió las posiciones de misiles soviéticos en Cuba. Esas fotografías marcaron el punto de partida de la crisis de los misiles en Cuba. Si te gustó este video, suscríbete para no perderte los próximos videos de este tipo.